a platicar de un tema muy interesante, que tiene que ver con situaciones de un modelo diferente de elección de candidatos a juzgadores. Y lo más importante para nuestra tarea es lo referente no al tema de la selección de los candidatos, el procedimiento de selección de los candidatos, los mecanismos de selección de los candidatos, sino nuestro tema es en el sentido del expertise que tenemos en la comprobación de gastos de campaña de los aspirantes a puestos de elección popular y que ahora se ha transformado, se ha modificado para la selección de candidatos a juzgadores del Poder Judicial en el ámbito federal o local. Son procedimientos eminentemente técnicos que tienen que ver con origen de los recursos, cómo comprobar ese gasto, momentos en la comprobación del gasto. Y lo que queremos platicar, aparte de que ya nos hemos tenido algunas pláticas con diferentes consultoras que se dedican al tema de la selección de candidatos en la parte de diseño de imagen, mensajes, eh, acercamiento con el electorado. eh, Nosotros nos dedicamos exclusivamente a la parte del informe de gasto de campaña y al manejo de esos recursos y cómo pueden obtener un mayor beneficio a través de las propias reglas que marca el instituto. Entonces, los invitamos a esta plática. Algunos de las reglas tienen que tener una interpretación. ¿Por qué? Porque también es un proceso sui generis. Es la primera ocasión en el país que se va a llevar a cabo este procedimiento bajo estas nuevas reglas, bajo estos mecanismos, y de antemano le deseamos a los candidatos una excelente experiencia, que tengan, van a ser así los precursores en este tipo de procesos. Les deseamos la mejor de las resultados para que tengan un beneficio. Y lo mismo se lo deseamos al instituto, al INE, en la parte de la Comisión de Fiscalización, porque van a enfrentarse a un nuevo reto, se van a enfrentar a una nueva realidad, se van a enfrentar a nuevos paradigmas, se van a enfrentar a nuevas formas de resolver situaciones y que las iremos platicando. Y realmente les deseamos a ambos lo mejor. Entonces, nuestra experiencia se basa en este proceso. Entonces, adelante, por favor, Mariana Dulce, que me acompañe. Pues bueno, amigos, entonces, como les comento, ¿no? Este es el primer proceso que se lleva a cabo. Va a tener características diferentes porque no hay todavía una normatividad muy precisa. Los lineamientos aún están en su primera etapa. Igual la aplicación de la norma, una norma que estaba diseñada para la selección de candidatos a puestos de elección popular, y también una norma diseñada para el control de los partidos políticos en cuanto a sus reportes de ingreso y gasto. Pero yo en muchos foros en los que participo, en los que tengo que platicar de estos temas, a los que agradezco mucho a las personas que me invitan, yo también les comento siempre que esa norma no está solamente orientada hacia el candidato y orientada hacia el partido político. También está orientada a la sociedad civil que participa como una persona que va a tomar una decisión para su candidato, porque participa de diferentes formas, pero también está orientada a regular a los proveedores de los servicios que participan en los procesos. Está orientada a los servidores públicos que participan en los procesos. Está orientada a las organizaciones civiles, está orientada a los medios de comunicación. Entonces, la norma, yo siempre les comento, no se reduce a dos espacios, se amplía a muchos elementos. Y esa misma norma que está diseñada para los partidos políticos, eh, esta vez la están adaptando hacia los candidatos a puestos de dirección y juzgadores. Vamos a tener muchísimas situaciones que explicar. Yo observo, si me pongo de la parte de la camiseta de abogado, pues muchas de las acciones que se van a buscar anular, pues van a terminar siendo anuladas. ¿Por qué? Porque la norma no está creada específicamente para las personas que buscan un puesto de juzgados. Igual lo mismo pasa con el aspecto
de las normas de aplicación del control de gasto. Y este mensaje pues es para los abogados saben qué vamos a hacer y pues vamos a enfrentarnos a esta situación. Ahora, esta elección se va a llevar el 1 de junio de 2025. Vamos a empezar con este proceso, vamos a tener dos 60 días de campaña para los candidatos a juzgadores, pero nos vamos a encontrar con un desequilibrio en la elección de los gastos para este tipo de candidatos. ¿Por qué? Porque una primera reflexión que tenemos que hacer, y eso es para los medios de defensa, es que si estamos utilizando una norma que la estamos apretando para que entre a este tipo de juzgadores, vamos a tener que encontrarnos con una situación muy complicada. Sé que muchas de las preguntas que van a querer hacernos en este foro, en esta plática, pues van a ser muy sensibles. Entonces, yo los invito a que esas preguntas nos las puedan hacer a través de nuestro WhatsApp. Ya platicaremos con ustedes en forma privada, como amigos, platicarles nuestro punto de vista, darles algunas sugerencias. Y entonces, sé que el foro no nos va a permitir de pronto hacer una pregunta muy abierta, ¿no? Oye, tengo este problema, ¿cómo le hago? ¿No? O qué me dice la norma, o qué me recomiendas, ¿sí? Entonces vamos a respetar, porque muchas de las personas que iban a asistir, o que van a asistir, o que están asistiendo, sí me dijeron, oye, Raúl, yo no te voy a poder hacer alguna pregunta por este medio abierto, pero con mucho gusto lo hacemos por WhatsApp. Adelante, por favor. Entonces, amigos, pues ya saben ustedes, se va a elegir a 9 ministras y ministros de la Suprema Corte, 9 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de las salas regionales, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 personas jugadoras del distrito a nivel federal, independientemente de las que se van a elegir a nivel local. Y aquí hay una primera contradicción que platicaba yo con mis compañeros dedicados a la materia electoral, fiscal y financiera, que volvemos a 1976, a 1981, en el que el Congreso calificaba su propia elección. Hoy nos vamos a encontrar con que vamos a seleccionar a los magistrados que después van a calificar las elecciones. Entonces, ahí hay un choque muy fuerte en el esquema, pero me salgo del tema electoral y me voy al tema eminentemente fiscal, financiero y de gasto. También van a votar las decisiones que tome la Comisión de Fiscalización, el Consejo General del Instituto, y después van a llegar seguramente a estas mismas personas que las van a calificar. Entonces, ahí hay una pequeña contradicción y bueno, no es el tema, pero lo dejo nada más para los elementos de defensa de mis compañeros abogados que se van a dedicar a la parte de la defensa del gasto de este tipo de situaciones. Adelante, por favor. También, ¿qué va a hacer el instituto? Em, ya el instituto ha tenido algunos jalones. En enero tuvimos la determinación de un tope de gasto, había un tope de gasto general de 220,326 pesos para cualquiera de los tipos de elección. Sin embargo, efectivamente no había equidad, proporcionalidad en cuanto al gasto. No es lo mismo un candidato que va a hacer un recorrido a nivel nacional, como los candidatos a ministros de la Suprema Corte o candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial, que van a recorrer todo el país con una cantidad determinada en 220 pesos. Pero tampoco es lo mismo para los candidatos en ese sentido. Entonces, hubo ahí una redistribución de gasto, y aun cuando ese gasto se incrementó, ese tope de gasto se incrementó, para mí ese gasto sigue siendo inequitativo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de los candidatos a ministros de la Suprema Corte, estamos hablando prácticamente de una elección de tipo y de tamaño presidencial. ¿Por qué? Porque van a recorrer todo el país, porque se van a encontrar con una serie de elementos de traslado, equipos de apoyo. Y aquí hay un elemento peor. Estos candidatos, pues a nivel nacional van a estar desproporcionados. En cambio, también los candidatos a las salas regionales
pues hagan de cuenta que estamos hablando ahí de candidatos de 5 gubernaturas, 6 gubernaturas, depende de la región. Entonces también son inequitativos esos gastos, ese tope de gastos. Y los colegiados de circuito, igual, los que son abogados y me comprenden en los conceptos de redistribución, de constitución y el alcance de cada uno de ellos, pues van a tener que buscar sus lugares. Y aparte, nuestros candidatos en este proceso, y lo estoy hablando desde el punto de vista técnico, eh, pues se van a encontrar que los candidatos a un puesto de elección popular, aparte de que les bajas el tope de gasto, los dejas en forma inequitativa, no tienen una estructura que los acompañe. Por ejemplo, los candidatos de los partidos políticos están acompañados de la estructura del partido político. Ahí se soportan mucho en ese tipo de estructura. Eh, Vehículos, oficinas, transporte, personal. Acá el candidato va solo, va solo. Los elementos de inequidad son altísimos. Lo mismo pasa para un candidato a gobernador, a presidente municipal, a senador, a diputado. Acá estos candidatos no tienen una estructura de respaldo. No, que se parece mucho a los candidatos independientes. Sí, se parece mucho a los candidatos independientes, pero nada más que a los candidatos independientes que tenemos en la legislación, les permitimos recibir aportaciones de recursos en especie o en efectivo y los candidatos que no son independientes de los partidos reciben recursos del partido político y aparte tienen derecho a recibir aportaciones de ingreso de particulares. En este sentido, los candidatos en este marco, los candidatos se quedan solos porque tienen que manejar recursos solo y únicamente de su origen, de su propiedad, digamos, de otra forma. Para buscar un lenguaje más sencillo. Estoy buscando un lenguaje muy sencillo para que yo explique a todos lo que estoy tratando de compartir. Entonces, vamos a tener un elemento, van a ver muy fuerte, mañana que inicie esta situación, nos vamos a encontrar que más que vamos a técnicamente a judicializar esta campaña, porque, porque imagínense, para la elección judicial se va a judicializar la campaña. Entonces, tenemos ya elementos muy fuertes que son elementos que muchos de los compañeros abogados de, de colegios de doctores en Derecho, de colegios en las que participamos, pues dicen, oye, ¿cómo le van a hacer estas gentes? Sobre todo en el ámbito que es mi terreno, en el ámbito del financiamiento. Entonces, vamos a encontrar elementos de defensa muy fuertes. Entonces, ¿qué va a pasar? Y lo peor del elemento es que nuestros candidatos van a tener que hacer su campaña con sus recursos propios. No hay recursos públicos ni privados. Y ahorita les voy a platicar de muchos candados que vienen en la norma, en los lineamientos, que cuando yo le he preguntado una especie de encuestita a agentes que están metidos en esto, oye, ¿ya leíste los lineamientos? No. ¿Ya leíste, ya te acercaste al INE para esto? Pues sí, pero me contaron ahí en una conferencia de 1 hora y media, 45 minutos se dedicaron los asistentes a platicarnos, a darnos buenos saludos, y luego me dedicaron 20 minutos a decirnos qué es la norma y a 20 minutos para discutir la ilegalidad de la acción. Entonces, vamos a buscar nosotros encontrar los elementos clave de cómo vamos a comprobar ese gasto. Adelante, por favor. Entonces, tenemos este MEFI que se llama el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras. Y como les comentaba yo al principio, yo le deseo mucho al INE, a la Comisión de Fiscalización, a- al Consejo General que tengan todos los elementos para que este sistema funcione, porque incluso el propio sistema ha señalado que van a tener un mecanismo alterno si el sistema no funciona, ¿no? Ellos ya hablan, incluso yo creo que lo están viendo de nuestros amigos desde adentro, de un plan de contingencia en caso de que la herramienta no funcione. Entonces, desde ahí ya estamos viendo que las cosas, ahora sí que diría una amiga y compañera mía, dice, explicación no solicitada, culpabilidad manifiesta, ¿no? Entonces, tenemos una situación ahí de alto riesgo para la candidatura. Ahora, este MEFIC es muy parecido
en el sentido, así lo quiero interpretar, al sistema de fiscalización que tiene la comisión. Nada más que sus herramientas son totalmente diferentes. Lo van a tratar de adaptar, lo van a tratar, y bueno, y lo reconocemos que es un gran esfuerzo, es una primera ocasión en que lo van a llevar a cabo, pero sin embargo, el sistema tiene el objetivo de registrar esa información para efectos de verificar y cuantificar los ingresos y egresos de los candidatos, y nuestros ingresos y egresos de los candidatos, nada más que van a ser propios del candidato. Yo me pregunto cuántos candidatos realmente tienen la capacidad económica para hacer ese ejercicio de gasto. Yo platicaba también con algunas personas del SAT y les decía, oye, ¿cómo van a pedir sus FDI estas personas? Que le vamos a hacer como en las campañas y vamos a meter el complemento de pago. Perfecto. Ahora dime, estas personas van a pedir sus FDI a nombre de ellos y cuando presenten su declaración, pues ahora esta va a ser su actividad. Los vamos a deducir, les vamos a permitir acreditar esos recursos o cómo lo van a registrar ellos, porque ellos están haciendo un ejercicio de gasto. Y ahí el SAT y ahí la Comisión de Fiscalización, cuando yo les he preguntado, me dicen, no sé, ¿cuál va a ser el efecto fiscal para estos candidatos? Porque van a tener un gasto, van a mover su patrimonio, van a modificar su patrimonio. Y no hemos alcanzado a ver esa situación. Acá con el partido político, pues el comprobante sale a nombre del partido político. Acá el comprobante va a salir a nombre del candidato. Solamente lo comento como otro elemento de medio de defensa que vamos a tener que considerar en determinado momento, porque de pronto va a llegar el SAT y le va a decir, oye, ¿y en qué ejerció usted sus gastos? ¿Cómo los acumuló? ¿De dónde los sacó? ¿Sí? Otro elemento fundamental, amigos que nos acompañan, es que esta información, al igual que la hacemos cuando se trata de partidos políticos, es que esta información va a tener que ir acompañada y soportada, cuando hablamos en materia fiscal, con la materialidad y la razón de negocio del acto. ¿Sí? Y entonces nos vamos a encontrar aquí dos elementos. Una, por un lado, el proveedor, que va a tener que estar registrado en el registro de proveedores del INE, y por el otro lado, y vamos a tener ciertas reglas, ciertos montos en los cuales que tenemos que tener un contrato. Pero del otro lado, amigos, tenemos que nuestro candidato va a tener que soportar toda la operación con los documentos para que tenga los elementos de validez. ¿Cuáles elementos son de validez? Pues vamos a tener que tener el contrato, pruebas y evidencias para subirlas al sistema, porque el sistema también nos va a pedir esas pruebas. Y entonces vamos a comprobar en un elemento muy difícil en la parte, imagínense una estructura de un partido con una capacidad para dar respuesta, tiene que reportar en tiempo real la operación. ¿Qué quiere decir en tiempo real? Hoy tuve un evento, yo tengo 3 días para reportar. Ahí tenemos siempre con el instituto una serie de problemas porque hay doble interpretación. 3 días a partir de llevado a cabo el proceso, cuentan, lo hice el martes, ya es uno, miércoles y jueves 3. Y luego hay otra interpretación que no dice no. El primer día es miércoles, jueves y viernes. Y siempre nos la pasamos en los tribunales discutiendo con esa situación y hay una interpretación que también tenemos que llevar a cabo. ¿Qué va a pasar en tiempo real? En tiempo real, amigos, lo que pasa es que cómo va a ser el candidato para llevar a cabo estas acciones si la norma es imprecisa en cuanto que tenga un equipo de apoyo. O sea, aquí pensaron que el candidato va solo, él solito saca copias, él solito va a presentar los informes, él solito va a organizarse, él solito va a comprar sus boletos de avión y le dicen, ah, si quieres ayudantes, les vas a pagar de acuerdo a una tabla. Y dice, ¿y cómo le pago si tengo 220,000 pesos para 60 días? ¿Cómo le pago si voy a recorrer todo el país con 1,400,000? ¿Cómo le pago? Yo creo que ahí hay un error muy fuerte porque están dejando a los candidatos a juzgadores sin estructura, sin capacidad de movimiento. En las campañas grandes, en las campañas presidenciales, de gobernador, incluso de diputado, hasta de diputado local, de presidencia, sale un vocero. Y ahora, ¿con qué calidad va a salir el vocero?
Si la norma me prohíbe que yo tenga una estructura, ¿cómo le voy a pagar? Le voy a pagar, voy a declarar para efectos fiscales y para efectos de fiscalización, ingresos por 1 peso para que yo justifique la norma, porque también la norma ahí está imprecisa. No me da montos, no me da límites, no me da límites. ¿Sí? Ahora, peor aún. Como yo les comento en la parte y en la que estoy ahorita tocando el tema, en la parte de tiempo real. Si teniendo estructuras de ese tamaño, teniendo estructuras de partidos políticos nacionales, teniendo estructuras de partidos políticos locales, a nivel de presidencia de la República, a nivel de gobernadores, que les dicen tiempo real, no meten la información en tiempo real, no la suben. Y entonces esa consecuencia va a hacer que el informe que está evaluando el sistema no sea correcto. Quisieron equiparar una candidatura como una electoral para puesto de elección popular con una de juzgadores. No es lo mismo, no es lo mismo. No tiene la misma característica y ni los mismos elementos. Están dejando esta candidatura preparada para judicializarla. ¿Qué va a pasar con estas personas que no tienen la... si no, le digo, ya me imagino al candidato regresando de su vuelo que tuvo que ir a un estado de la Ciudad de México, salió de Ciudad de México y en el vuelo viene mandando sus informes. En el vuelo viene sacando, él corre y saca evidencia de que estuvo en el evento. Él corre y saca fotografía de, el evento, porque bueno, porque aquí tampoco puede ejercer recursos de recibir donativos de algún producto que lo promueva. Entonces, va a tener que subir, va a tener que cumplir los requisitos de los contratos. O hace campaña o hace esto. O sea, porque los dejaron sin brazos, sin piernas, sin manos, ¿sí? Independientemente de la posición de cada uno de los que nos acompañan, en que esté de acuerdo o no con el procedimiento, igual nosotros estamos en el problema técnico, nos concentramos en el problema, ¿sí? Ahora, le dicen que el candidato tiene que entrar con su MEFIT a través de unas claves que le van a mandar, pero no lo van a dejar entregar información por escrito medio magnético, más que bajo este criterio del MEFIT. Y solamente que yo te pida información adicional, me la vas a poder entregar de esa manera. Adelante. El MEFIT, pues ya les comenté, es un sistema igualito al sistema que utilizamos para los partidos políticos, lo adaptaron, trataron de adaptarlo. Ahorita van a empezar los problemas cuando lo empecemos a probar. Por más que la autoridad, y lo vemos en las empresas, nosotros que dedicamos también a la fiscalización de empresas, ahorita es cuando vamos a ver los verdaderos problemas. Vamos a ver en la práctica, ¿no? En este MEFIT tenemos el registro de ingresos, de gastos, de documentación soporte, ¿sí? Y durante el proceso de fiscalización. Pero el INE, Seguro en Salud, a través de la Comisión de Fiscalización, dice, y va a estar siempre abierto, salvo que esté en revisión o en mantenimiento. Y entonces te voy a mandar un aviso. Ya ahí hay un error, ya ahí hay un problema. Se va, o el sistema funciona o no funciona. Nos va a pasar como las páginas del SAT, que no podemos presentar información. Si el SAT, que tiene años funcionando el sistema, constantemente se para el sistema, ¿no? ¿Sí? Pero dice, pero no te preocupes, yo te voy a avisar. Y entonces, ¿cómo van a valorar esos avisos? ¿Cuáles son los avisos? Debieron haber dicho, oye, si tú tenías que entregar tu sistema, tu informe hoy, y no funciona, tienes 2 días. Pero yo dudo mucho porque yo he vivido estas situaciones con el INE de cómo se les cae el sistema y a la hora que presentan la sanción, la multa al candidato, al partido político, el instituto dice, no es cierto. Hay que guardar pantallas de cuando salga esto. Y esa es una recomendación adicional. Guarden pantallas cuando salga esto. Guarden los comunicados cuando salga esto. Porque también va a ser otro medio de defensa. Y hablemos de las multas a los candidatos. Cuando le colocan la multa al candidato por no subir la información, en este caso normalmente se la mandan al partido político, el partido político la combate o no la combate,
la decide o no la decide. Cuando tenemos un partido que lo último que le interesa es combatir las multas, que lo último que le interesa es combatir las sanciones que tiene y tiene millones y millones de multas. Y más, muy extraño, pues no le interesa que no le den recursos. ¿Cómo lleva a cabo las campañas? ¿Quién sabe? Pero el hecho es de que no le interesa eso. ¿Qué va a pasar? El problema acá de este lado, y allá el partido político tiene sus formas de expresar. Acá el problema en el candidato es que la multa es al candidato. La multa va a ser al candidato. ¿Cómo va a pelear esa multa a nuestro candidato? Porque le va a pegar en sus recursos. Estamos dejando al candidato solo. Estamos dejando al candidato sin elementos de defensa. El candidato va a asumir ese costo de esas multas, porque a lo mejor no va a saber cómo defenderse, no va a saber cómo combatirlas, ¿sí? Entonces, la multa va directo al candidato, le va a pegar directamente al bolsillo del candidato. Entonces, amigos, hay que estar muy atentos en ese sentido para que saquemos las antenas y desde ahorita empecemos a pensar en la defensa de nuestros candidatos, ¿sí? Luego tenemos otra situación un poco más complicada. El instituto va a aplicar las revisiones como si se tratara de un partido político. El instituto va a aplicar las revisiones como si se tratara de una organización política que tiene esas características, ¿sí? Nada más que díganme, yo todavía no veo casa de campaña. ¿O a dónde va a ir a revisar? Aunque Mefit habla como de ahí de un domicilio, eh, ¿cuál es el elemento? ¿Con qué característica vas a llegar a un domicilio particular? ¿Cómo va a ser el acto de molestia? Porque yo para que me revises tiene que haber un acto de molestia. Estamos hablando del 14 y el 16 constitucional, ¿sí? Los partidos políticos reconocen un domicilio, reconocen una casa de campo, otro medio de defensa. Y yo por eso les digo a mis compañeros abogados y les digo, pues es que este método de fiscalización está diseñado para judicializarse, ¿no? Entonces, ahora, yo quiero ganar, yo quiero obtener el triunfo, tener el menor número de observaciones, consideremos todos estos elementos. Y sobre todo consideremos los que ya tenemos. Yo me dedico a esto antes de la creación del INE, del IFE, desde la Comisión de Fiscalización, desde la Comisión de Radiodifusión, que observábamos estos primeros elementos de la experiencia con los partidos políticos en financiamiento del choque cultural cuando se dio en Italia, de que en Italia los partidos políticos de pronto financiaban y hubo un rompimiento ahí de los conceptos de fiscalización, de cómo en Italia había elecciones cada 6 meses y se llenaban los recursos. Ahí nacieron estos procesos de control. O sea, antes de que naciera el IFE, bueno, las comisiones de fiscalización de la Secretaría de Gobernación, que estábamos en ese proceso, ¿cómo se va a controlar esto? ¿No? Pues cómo, pues que había recursos y recursos que llegaban solos. Ahora, creemos que van a decir, oye, pues nada más con que no los dejemos que ingresen recursos que no estén en su cuenta bancaria, lo vamos a poder demostrar que la campaña es transparente. Yo creo que estos límites lo que hacen es invitar al candidato a buscar fuentes diferentes, en lugar de apoyarse en las fuentes reales que hubieran estado relegadas. Entonces, el instituto va a llevar a cabo auditorías y revisiones, ¿sí? Pero va a llevar auditorías y revisiones con un ente que está, ahora sí, a lo mejor una palabra muy fuerte, ¿no? Está desvalido, sin estructura. ¿Y qué le va a revisar? Lo va a revisar igual que un partido político. Porque yo con los que he platicado, pues ellos están pensando que van a ir a revisar un partido político, a un candidato, están a un aspirante, en un efecto de pre-campaña, cuando las reglas son totalmente diferentes. Eminentemente flexibles en muchos elementos y duras del otro lado. Adelante, por favor. Bueno, pues ya les platiqué esto del METIF, tiene una unidad ahí de emergencias, este, para que si yo tengo dudas, tú me apoyes. Y ahora otro elemento, otro problema muy serio. Le dicen a los candidatos, vas a tener que entrar con tu firma electrónica.
Nosotros tenemos clientes que se han tardado 45 días en que les den una cita para sacar su firma. Y luego el candidato pierde las claves de la firma electrónica. Y no su firma electrónica tiene una función de fiscalización pública. Es para comprobar sus gastos. Imagínense que viola la norma y le pide a su compadre que le ayude a subir sus gastos. Él va a traer su firma electrónica. O sea, es eminentemente fuera de control esto. Con su firma electrónica. O sea, no han visto del lado fiscal el efecto. O sea, el candidato va a entregar su firma electrónica para que conozcan sus datos, para que con la firma electrónica hacemos 20,000 procedimientos, pero de carácter privado. Entonces, es un elemento que también debe de considerarse. Adelante, por favor. Y otro elemento para defensa, ¿no? Ahora, eh, dice la autoridad, ¿no? Van a hacer otro problema, porque ahora el candidato, igual que los candidatos a partidos políticos, van a tener que demostrar su capacidad de gasto. ¿Cuántos ingresos tuvo? ¿Qué capacidad tiene para eso? Bueno, pero yo acá tengo la ventaja como partido político, como candidato, a que a mí me respalde un partido y un partido me va a dar recursos y a lo mejor voy a conseguir otros recursos de donaciones, de aportaciones, aportaciones en efectivo, aportaciones en especie, como dato, donaciones. Acá el candidato se queda solo, porque además le prohíbes que reciba donativos, le prohíbes que reciba aportaciones, le prohíbes que reciba recursos, lo dejas sin estructura y le dejas, y entonces, aparte de que vas a exhibir la capacidad económica del candidato, yo me pregunto cuántos candidatos de los que están buscando ahorita un puesto realmente tienen la capacidad económica para este proceso. Realmente. Porque si vemos las tablas de sueldos y percepciones, incluso en monumentos de un candidato, pues no es para tenerlos en un proceso de esta naturaleza y menos sin apoyo, ¿no? Porque aparte, en el proceso de capacidad de gasto, el instituto dice y señala, el instituto podrá requerir información a las autoridades financieras, administrativas, bancarias y fiscales, entre otras, con la finalidad de corroborar la capacidad de gasto y veracidad de la información proporcionada por las personas candidatas a juzgadoras. Yo lo que hoy conocemos como las unidades de, de fiscalización, de Contraloría, que llamamos de Contraloría General, eh, cuando tienen los reportes de, de situación patrimonial anual de los candidatos, pues ellos reportan lo que tienen del año, porque también es un arte presentar una declaración de este tipo. Ahora, ¿cómo va, cómo van a valorar lo del último ejercicio? Y nos dicen bien, bien fácil, ¿no? No, que nos den sus dos declaraciones de los últimos 2 años en materia fiscal. El candidato en ese sentido, una declaración de carácter fiscal no tiene las características de una declaración de carácter patrimonial. No, no las tiene, no las tiene. En materia fiscal, lo que tenemos es la diferencia ingresos menos gastos, menos deducciones, ¿sí? Autorizadas. Tengo un resultado fiscal, tengo un saldo a favor o un saldo en contra, o tengo una utilidad o no tengo utilidad si soy persona física, y entonces reporta mi gasto. ¿Cómo van a evaluar esto? Se van a meter a las cuentas bancarias de los particulares, se van a meter a sus expedientes administrativos con funcionarios públicos, porque además la amenaza es que dice, y también podremos revisar las cuentas bancarias de la esposa, de la concubina, de los hijos, o sea, el hecho es que es un desorden esto, totalmente. Y son, otra vez les digo, a judicializar la campaña en la materia financiera, independientemente de la electoral. Entonces, todos esos son medios de defensa que van a tener mis compañeros abogados. Y se los digo porque pues, todo eso que yo les digo lo he escuchado en las reuniones. Adelante, por favor.
¿Qué va a pasar? Otra situación, fíjense nada más. Las personas candidatas juzgadoras registrarán los eventos de campaña que lleven a cabo. O sea, ok, ahí tenemos a Melesio, tenemos, ok, gracias, Melesio. Tenemos los eventos de campaña que lleven a cabo, pero nada más el candidato, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de foros de debate y mesas de diálogo o encuentros. Ahí hay una doble interpretación de la norma. O sea, yo voy a organizar los eventos, los debates y las mesas de diálogo, ¿sí? Entonces la norma dice, los que yo no organice, no los reporto. Los que yo no realice, no los reporto. Porque ahí la norma está abierta, ¿sí? Entonces, ahí hay una interpretación muy complicada que tenemos que analizar y tenemos que soportar documentalmente y contablemente. Porque que lleven a cabo quiere decir que yo los organice. Entonces yo candidato, voy a decir, foro de debate para que vengan y discutamos sobre la reforma a un artículo constitucional, la reforma a una interpretación de la ley, la reforma a un procedimiento de amparo, la reforma a una interpretación de una norma, pero nada más que yo organice. Entonces los que yo no organice no los reporto. Pero luego viene una contradicción más adelante, porque la norma a mí me dice, repórtame cuando te llegue una invitación. ¿Ok? Yo reporto una invitación, ¿sí? Pero yo tuve gastos, gastos de traslado, gastos de gasolina. Yo voy a llegar solo al evento, yo me voy a ir manejando mi auto, porque no tengo apoyos. Yo voy a llegar y me voy a estacionar. Yo voy a llegar y voy a participar en el foro, ¿sí? Yo voy a presentar mis declaraciones. O sea, ¿cuándo van a hacer campaña? ¿Cuándo? Una serie de contradicciones, ¿no? Entonces, los foros de debate, ahora, ahorita vamos a ver la problemática de los foros de debate y las mesas de diálogo o los encuentros, ¿sí? Todos los foros de debate, fíjense lo que dice la norma, los foros de debate deberán estar invariablemente registrados, así como las mesas de diálogo y encuentros, ¿sí? A los que sean invitados. A ver, acá me dices que a los que yo lleve a cabo y acá a los que se invitan, ¿sí? Y estos foros sean presenciales o virtuales. Si son presenciales, ¿cómo voy a medir la capacidad de costo de ese evento? Pues yo creo que tenemos un evento, tenemos un salón, tenemos personas que están ahí, por lo menos a lo mejor asistieron, va a tener mesas, sillas, y cuando es virtual, nada más es la señal, porque yo creo que del otro lado había gente que tenía cosas. ¿Cuáles vas a valorar? ¿Desde yo, de donde estoy transmitiendo al foro o nada más desde que yo participé en el foro? Hay una serie de contradicciones terribles, ¿sí? Ah, bueno, luego el candidato pues, va a tener que avisar de esas mesas de diálogo, le dan tiempos a nuestro candidato, ¿sí? Y van a actualizar. Ese estatus lo vamos a estar actualizando como cuando manejamos a los candidatos a puestos de elección popular, ¿sí? Cuando tenemos 3 días, 5 días, depende del proceso, depende de cada característica, ¿sí? Y y hay una contradicción terrible. Yo debo de avisarte con tanto tiempo y debo de informar la cancelación o modificación con 24 horas de anticipación. Si yo he visto foros, he visto campañas en que ha llegado el candidato a la reunión y en ese momento se anunció su cancelación por por la seguridad que tenemos en este país, ¿no? Se ha cancelado, ¿no? ¿Sí? Y también debemos registrar con antelación esos eventos, pero también los deja abiertos. Bueno, si no lo hiciste, sí lo puedes hacer después, ¿sí? Entonces, no hay lógica, no hay lógica. Adelante, adelante, Dulce, por favor. Ahora, otro tema, otro tema. A los candidatos a puestos de elección popular,
seguimos un procedimiento en el cual enviamos la emisora de radio, la televisora local, la televisora nacional, me manda una carta y me dice: "Oh, queremos seguir su campaña, señor candidato, para que nos deje seguirlo y vamos a subir información y vamos a entrevistas". Ya tenemos una protección ahí, ¿sí? Eh, Acá les dicen que también cualquier entrevista pues vamos a tener que señalarla. Nada más que siempre a los candidatos les han cuestionado si pagan esas entrevistas, porque pues algunas evidentemente se ve frívolamente que tienen una manipulación, ¿no? Eh, y dice que los candidatos van a tener que avisar con 24 horas de anticipación a las entrevistas. A veces les llaman simplemente porque hubo una modificación, una reforma, entró al aire, este, el candidato tuvo un percance y lo llamaron. ¿Cómo vamos a arreglar eso? ¿Sí? No, dice, me avisas 24 horas después de su desahogo. No hay, no hay. Adelante. Y ahí el candidato, pues fíjense, dice, las candidatos van a capturar, medir sus ingresos y egresos. ¿Sí? Deberán cargar la documentación. Yo les digo, a ver, ¿cómo van a cargar esa documentación de sus candidatos? Van a estar sacando sus fotos, van a estar haciendo su informe único. Y luego, cuando termine la campaña, tendrán 3 días para presentar su informe único de los 2 meses. Y esto, pero del otro lado, el instituto ya viene valorando las pruebas que presenté en tiempo real, ¿sí? Ya viene señalando qué día lo presenté. Ah, claro, la autoridad va a tener la facultad de pedir información adicional a la presentada y le va a pedir información. ¿Qué va a pasar cuando esta persona no tenga estructura? Cuando ellos le pregunten, diga usted el nombre de la persona que le ayudó. O sea, debieron haber todavía están a tiempo de marcar, ¿sí? Entonces, eh, todavía si hay candidatos que no tuvieron gastos, pues deben presentarlos en cero. Gasolina, si yo me trasladé, gasté gasolina, casetas, si fui en mi vehículo, pero si fui en avión, si fui en otro medio de transporte, pues no lo voy a poder reportar en ceros, ¿sí? Entonces, a menos que el candidato diga, me bajo de la cortina, ¿no? ¿Sí? Y el problema a través del tiempo real, el tiempo real es un tema que les va a causar muchos problemas. Las consultorías que están acercadas a nosotros que se dedican a otra tarea que son encuestas, promoción, diseño de lenguaje, diseño de imagen, diseño de discurso y que nos han pedido apoyo para esas tareas. Yo les comento, los candidatos deben tener un equipo contable únicamente especificado o capacitado para que suba en tiempo real los tops. Hace poco escuchaba ya a la titular de la unidad de fiscalización que decía que la mayor parte de los reportes que tienen vencimiento de 3 días los presentan el tercer día a las 8 de la noche y empiezan a presentarlo después de unas horas antes de que vence el plazo y a las 23 horas por 59 minutos le están llamando para decir que no pueden subir los reportes. Con experiencia, imagínense, equipos con experiencia. Imagínense equipos que nunca han estado en una campaña. ¿Qué quiere decir? Que atrás de estos procesos, a pesar de que la norma diga que los partidos políticos no pueden participar, atrás de todos los procesos van a estar los partidos políticos. ¿Qué va a pasar con toda esta situación? ¿Qué va a pasar con esta situación? Que una vez presentado el informe, ¿sí? El único, no se pueden presentar modificaciones, a menos que la autoridad te lo requiera. Y va a volver a abrir el sistema para que presentes tu información adicional. Que no puedes presentar información por medio de USBs o sistemas físicos, a menos que ellos te autoricen. Entonces, si el sistema no va a funcionar, yo quiero ver qué va a pasar. Adelante. Y van a ver qué va a pasar. ¿Sí? Bueno, pues ya dijimos cuándo es el proceso,
Y un elemento que acabo de tocar, los partidos políticos no pueden participar del proceso. Y los vamos a ver ahí, los vamos a ver ahí, ¿sí? En financiamiento no pueden recibir más recursos que los que ellos tengan y van a ver que vamos a ver recursos eh, por todos lados, ¿sí? Eh, y también un elemento bien, bien importante es que ahora va a haber autorizada la observación electoral por parte de los organismos de la sociedad civil que quieren participar como observadores. Pero en esta plática que yo les comento, la autoridad también le puso reglas a las organizaciones de observación electoral y ellas también se tienen que dar de alta y ellos van a presentar su informe no 3 días después de cerrar la campaña, sino 30 días, no, no 3 días, sino 30 días después del proceso. Sí, adelante. Sí. Aquí vienen algunos elementos, pero aquí lo importante para mí es que van a presentar, van a tener que presentar un informe de gastos. Ya también ya se nos acercó por ahí una organización, más o menos le comentamos cómo lo tiene que hacer y estaban muy molestos, pero ¿cómo si son mis recursos? Pues sí, pero pues es la regla, ¿no? Las reglas así lo señalan y también van a tener una sanción. Adelante, por favor. Bueno. Bueno, principales prohibiciones, amigos, pues no se pueden usar espectaculares y bardas, ¿sí? Bueno, pues, bardas seguramente no y espectaculares. Pero aquí vamos a ver, seguramente, y desde ahorita lo digo, que van a salir estos asesores en el cual, pues, el candidato no se está promocionando él en forma directa. No se va a promocionar en forma directa porque está prohibido por la norma, ni tampoco poner su nombre en bardas. Pero ya han visto que ha salido muchísimo y las sanciones no han sido nada drásticas, a pesar de que tienen los elementos, a pesar de que tienen las pruebas. Estos que han usado las revistas, ¿no? Sacan una revista y toman la portada y luego ellos anuncian la revista. Pues ahí no lo hizo el candidato, ahí no lo hizo el candidato, lo hizo un tercero. Y dice es que yo no le estoy promocionando mi revista, yo estoy promocionando mi servicio de comunicación. Van a ver todo lo que va a pasar, ¿sí? Y yo quiero ver el instituto cómo va a responder ante este tipo de situación, ¿sí? Y estos lineamientos, como les comento, a nivel federal se van a tener se están replicando a nivel local, ¿sí? También está prohibida la propaganda en la vía pública, eh, como la usamos con los partidos políticos, pero tenemos otro elemento fundamental, ¿no? Ahí van a ver cómo van a salir las cosas. Siempre hay un esquema aquí que encuentran los magos de estas tareas que después ya vienen y yo, ¿cómo le hago para responder? Pues es que ya violaste la norma, ¿no? Y también le dicen al candidato, ok, tú tienes redes sociales, Instagram, Telegram, todas, usa las tuyas personales. Si vas a agregar una nueva, me tienes que avisar que la agregaste, pero no puedes comprar elementos para que tu red se incremente en su capacidad, ¿sí? Le van a prohibir a un tercero que replique lo que ya promovió el candidato. Le van a promover, si yo estoy comprando tiempo para mi Facebook, que no es la del candidato, y yo la estoy promocionando, la norma es imprecisa totalmente. Tenemos el mismo paso de tiempos en radio y televisión, efectivamente, pues ahí vamos a tener todo un problema técnico. Vamos a ver cómo el monitoreo. Ahora el monitoreo no lo van a hacer como lo hemos tenido que lo hacía la Universidad Nacional o la Universidad de Nuevo León. Ahora dice, lo va a hacer el propio instituto. ¿Con qué certeza lo vamos a ver? ¿Sí? Y vamos a ver también la problema de las encuestas y los sondeos, ¿no? Las empresas en los sondeos dice que con qué dinero va a comprar un candidato una encuesta. Si con el dinero que le están dando, pues lo va a hacer. Y si los hacen dos terceros, hay una interpretación ahí totalmente fuera de lógica. Dice, no se va a poder dar a conocer una encuesta, ¿sí?
si no es después de que ha sido publicada por un medio de comunicación. Yo he preguntado a muchos compañeros que se dedican a esto y me dicen, no entendemos nada de qué significa esa regla. No lo entendemos, no entendemos qué quieren decir, ¿sí? Porque dicen, si no, de lo contrario va a ser considerado como un gasto no reportado. Entonces, ahí tenemos una situación bien específica para defensa y también tenemos una explicación bien difícil para ver quién le paga. Porque si mando a hacer una encuesta, yo sí le tengo que dar los elementos como cuando es campaña electoral de, de cuánto me costó la campaña, cómo lo financiamos, las muestras, la metodología. Acá, imagínense cuánto cuesta una encuesta, o así cuánto cuesta una encuesta, para que con el poquito dinero que tiene el candidato pueda llevar a cabo la situación. Y no duden que van a salir las encuestas ahí de, de los medios de comunicación, y yo no creo que los medios de comunicación hagan gratis las encuestas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que analizar cómo es otras de esas alternativas de medios de defensa. Sale adelante. Eh, Como les comentaba, toda la promoción en redes sociales y foros informativos, este, tenemos que demostrar que no se recibió dinero público ni privado, ni en efectivo, ni en especie. Va a haber ahí una situación. Un tercero, que aquí no vamos a tener simpatizantes ni militantes, pero un tercero que use una red de ese tipo, lo van a calificar como una aportación en especie porque un tercero le dio like o compartió la información. No lo sé, ¿sí? Bueno, las sanciones, ya les platicamos de las sanciones, y dice la norma, solamente yo voy a sancionar al candidato cuando rebase el tope de gasto, ¿sí? Cuando ese tope de gasto lo voy a multar o lo voy a molestar públicamente, ¿sí? Pero le puedo cancelar la candidatura si su falta es grave. ¿Y cuándo es grave? Cuando rebase el tope de gastos de campaña, cuando incorpore recursos prohibidos a la campaña, cuando tenemos aquí metida a la Unidad de Inteligencia Financiera, tenemos al SAT metido, a la Comisión Nacional Bancaria, a la Fiscalía General de la República. ¿Cuándo va a ser grave el asunto? Porque con eso de que en las últimas campañas hemos visto que teniendo las pruebas de que violaron el tope de gasto, teniendo las pruebas de las documentales, dijeron que no era grave, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser grave y cuándo lo va a meditar? Porque además dejaron abierto el sistema, dice, cuando la falta lo amerite. Entonces, estamos en un esquema muy complicado. Si allá en la parte electoral es complicado, en la parte de la recepción del sufragio, imagínense acá en que tenemos elementos totalmente técnicos que demostrar. Adelante. Bueno, pues ya, tesis, a los que nos manden un mensajito por ahí les voy a compartir unas tesis que ya tenemos guardaditas ahí de causa grave que van a poder equipararse en la materia de, de los candidatos a jugadores. ¿Sí? Nuestros candidatos los van a registrar sus recursos, van en tiempo real, y la autoridad pues va a revisar y verificar y cuantificar ingresos y gastos. Porque acá en la estructura del instituto, el instituto tiene una comisión de fiscalización muy eficiente que no solamente se queda con los datos que le dimos en tiempo real, ni tampoco con la información que tenemos del informe único, sino que la autoridad puede llevar a cabo compulsas, o sea, puede preguntarle a las personas que prestan el servicio, hace verificaciones de los eventos, por eso le estoy avisando para que vaya al evento, toma evidencias de los eventos, puede pedir información de recursos a lo mejor de carácter ilícito, puede pedir información de cuentas bancarias, porque además hay un elemento bien importante. La norma dice que el instituto a través de la comisión
y del Consejo General va a poder superar los esquemas del secreto bancario, secreto fiscal, va a poder impedir esa información. Entonces, ahí la autoridad sí tiene muchas uñas, muchos dientes, y el candidato no tiene ni uñas ni dientes, ¿sí? Entonces, hay un desequilibrio muy fuerte en este tipo de campaña, ¿sí? Y esto de que les digo yo aquí, que se voy a comentar, registrar sus actos públicos o virtuales 5 días antes de su celebración. Eh, Va a ser otra vez, nos ha pasado mucho. La mayor parte de las observaciones que hace el instituto eh, en los reportes es, sin ser este un elemento fiscal, sin ser un elemento de comprobación de gasto, lo sanciona. Es que no me avisó. Espérate, que te avise cuando lo haga, cuando lo ejerza. ¿Cuándo nace en materia de impuesto sobre la renta? ¿Cuándo nace en materia de impuesto al valor agregado? La acción, cuando se contrata, cuando se recibe o cuando se paga. Pero nuestros abogados no han tenido la capacidad de defensa para ese tipo de defensas. Se han quedado en situaciones totalmente sin capacidad jurídica. Aquí dice, 5 días antes dice, como no me reportó, lo sancionó. Luego vamos al tribunal y el tribunal sale igual. El tribunal dice, es que dice a 5. Pues sí, pero tú cuando has estado en una operación, nunca han estado en operación, carecen de operación, carecen de experiencia. Y peor aún les digo, a lo mejor nuestros compañeros abogados de defensa carecen de todos los elementos para llevar a cabo un procedimiento de defensa. Por eso cuando nosotros los llevamos a la defensa, pues les damos elementos de verdad. O sea, hay situaciones que son verdaderamente absurdas. Adelante. Y bueno, pues ya les dije, la autoridad va a aplicar esas campañas, esos procedimientos de auditoría, va a verificar. Y aquí entramos en otro problema que yo les comentaba hace rato. El INE va a verificar y revisar facturas y CFDIs. Este discurso que ven aquí, como que le hicieron en coordinación muchos OPLES en los estados y casi como al mismo tiempo salieron a decir lo mismo, ¿no? Y bueno, pues es parte de una comunicación. Pero yo les comentaba, las facturas, los CFDIs van a ser a nombre del partido político o a nombre en el caso del partido político, ya lo tenemos de esa forma, pero acá van a ser a nombre del candidato. Y ese gasto, si el candidato pierde o no logra los puntos, él ya perdió sus recursos. En materia fiscal sería un gasto anticipado o un gasto cooperativo y lo voy a deducir y lo voy a llevar a mi pérdida fiscal. Acá el candidato va a perder. Acá el partido político, pues, en su naturaleza de que es un organismo público que gastó recursos públicos y privados. Acá el efecto fiscal, patrimonial para el candidato va a ser terrible, ¿no? Y si gana, ¿cómo le va a decir al SAT? Oye, estos son los gastos que hice para obtener este puesto de juzgados. ¿Qué, qué calidad y qué elementos le vamos a dar a ese gasto? Yo les comento, durante campañas, durante los años que nos hemos dedicado a esto, en plena campaña han llegado las compulsas a los proveedores, a los prestadores de servicio, han llegado las revisiones, han llegado las comprobaciones. Y, y ahora, ¿qué va a pasar con estos candidatos? Cuando tuvimos los casos de revistas que gastaron recursos para, para campañas, teniendo la factura y el CFDI en la cara, teniendo las pruebas de la revista teniendo los contratos entre el candidato y la revista, el instituto se quedó callado. Aquí, pero hay un partido que lo respalda. Aquí el candidato va solo, no tiene defensa, no tiene medio. ¿Sí? Adelante, por favor. Pues ya les platicamos del famoso MEFIT, ya hemos tenido acceso ahí a algunas cosas. Adelante, por favor. Luego salió este acuerdo, amigos, este acuerdo para que tome la pantalla, los que nos manden un mensajito se los enviamos. Es el acuerdo en que se emiten los lineamientos para la fiscalización de los procesos electorales del Poder Judicial Federal y local. Yo les comentaba al principio de esta plática,
que forzaron normas diseñadas para partidos políticos para aplicarlas en materia de proceso electoral de juzgadoras. Hablo de un elemento fundamental para la defensa. Cuando en materia fiscal aplicamos una disposición que no está en ley, por ejemplo, el Código Fiscal y tenemos ley de impuesto sobre la renta, ley del IVA, y a mí la interpretación de la ley no me deja tener una interpretación adicional, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación señala que cuando la disposición expresa no esté en la ley, yo puedo hacer uso del derecho común, es decir, del derecho civil, incluso de otras interpretaciones, y que puedo usar el mercantil y voy a tener que usar y hago una interpretación y defiendo a mi cliente. Aquí, la norma, yo no he visto ninguna disposición que diga, vas a ocupar estas disposiciones supletoriamente para efectos del carácter de elección de juzgadores. La norma no va a empatar un medio de defensa muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo estás dejando solo. Claro, que el que gane no va a decir nada, pero el que pierda, cuando le lleguen las sanciones, las multas, porque van a ver cómo van a llegar las multas, van a ver cómo van a llegar, porque el instituto es especialista en aplicar multas. No revisa, pero aplica. Dice, yo mi sistema me empata que hubo un elemento, no le puso la fecha, no le puso la palomita aquí que llevaba el moñito. Entonces, son sus multas. Cuando debería estar haciendo otra situación, o sea, un catálogo, 10 faltas, 10 acciones, 10 tareas y vamos, ¿no? O sea, el chiste, aquí hay un protagonismo muy fuerte que no nos deja ver qué está pasando. Entonces tenemos esta situación y los lineamientos de fiscalización fueron emitidos en enero 2025. Imagínense, fueron emitidos en enero 2025, estamos ahorita en marzo 29, tienen 2 meses exactos de nacidos, cuando en los otros procesos, hay procesos que llevan 10, 12 años el lineamiento, 15 años el lineamiento, y aún así tenemos problemas de interpretación. Vamos a encontrarnos con una situación bien complicada. Imagínense, ahorita con los convenios entre la federación con los soples, que lo están adaptando a las locales, la interpretación de esa norma. ¿Sí? Adelante. Bueno, aquí viene los considerandos de estos lineamientos, y en el 4 les digo, aquí perfectamente le dijeron a la autoridad, no estará limitada por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. ¿Sí? Un lineamiento, un lineamiento. Y yo no he visto los convenios todavía, fíjense, en esta fecha, entre la Comisión Nacional Bancaria y el INE, la Comisión Bancaria y el SAT, la Comisión Nacional Bancaria, este, y las organizaciones fiduciarias. ¿Sí? Ahora, pero fíjense que qué bien, y me platicaba un amigo y yo me quedé con esa idea ayer y lo estuve reflexionando. Oyeron, en ningún lado dice que los candidatos no pueden recibir préstamos. ¿Y por qué me comentas eso? Es que tengo un problema así. Quedamos de explorarlo, ¿verdad? Quedamos de explorarlo, pero este, también está esa situación, ¿no? Tiene que irse con elementos propios, que no puede recibir de su esposa, sus hijos. O sea, es un que tenga aquí en esta situación. Ahora, lo que tenemos es que el INE puede delegar las tareas a los soples para la fiscalización, porque imagínense a nivel nacional cómo va a ser si el candidato fue a un estado de la República, Sonora, Baja California, o fue a Yucatán, o fue a Campeche, este, el instituto, ¿cuánto le va a costar mover gente? A él sí va a tener recursos para ir a los estados, pues el candidato lleva sus 20,000 pesos mensuales, sus 20,000 pesos diarios para trasladarse, para pagar alimentos, viáticos, pasajes, hospedaje, ¿sí? Y va solo, con su maleta solo. Eh, yo creo que esto está muy mal. Sí, adelante. Bueno, allá ahí tenemos y otra situación ahí, pues como no pueden participar
los servidores públicos en actos de proselitismo ni posicionarse, eh, ¿cómo van a hacer los foros? Pero luego viene otra contradicción. Cuando lo inviten a los foros, entonces, y deben demostrar que no gastaron. A ver, espérate. Está como una doctora abogada que conocemos, que es muy famosa, que ella dice que se dedica a dar cursos, ¿sí? Y que ella dice que en sus cursos no se cobra, no se debe de cobrar cuando ella vaya. Y entonces yo le decía, oye, pues ¿tú qué crees que el foro, desde que abrieron el salón, pagaron la renta, pagaron la luz, pagaron los teléfonos, no tiene costo? Claro que tiene un costo. Simplemente el personal que fue a ayudarte tiene un costo. Entonces yo no sé su concepto de costo. Su concepto de costo, y ahora me pongo camiseta de contador, y de su concepto de costo y su concepto de gasto. Porque también ese error tienen los legales. No alcanzan a diferenciar en su glosario costo y gasto. No alcanzan a diferenciar. No alcanzan a diferenciar erogación. Y es que el mundo Godín tiene esas características. ¿Sí? Bueno, adelante, Luz. Adelante, por favor, Luz. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos en esto. Dice tampoco, las organizaciones que pertenezcan a personas observadoras electorales deberán presentar su informe. Ya les comenté eso. Ya les comenté las sanciones, amonestación pública, y las multas hasta 5.000 días de salario mínimo. Ahí ya hizo una presión por ahí una de las autoridades. Oye, te estoy aplicando eh, la LEGIPE, ¿sí? Pero pues es para partidos políticos y para procesos electorales. Sí, sí es para procesos electorales, me dicen, porque es que tú no ves que dice para procesos. Sí, nada más que el contenido interno está diseñado simplemente para partidos y para candidatos a puestos de elección popular, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un problema. Adelante, por favor. Bueno, eh, aquí tenemos un tema súper importante, platicando con mis amigos convencionalistas, a los doctores en Derecho en materia convencional y en Derechos Humanos, y que si le quitas la candidatura le viola sus derechos. Bueno, pero también hay tesis que señalan que una cosa es violar sus derechos humanos y otra cosa que el violador de los derechos viole las normas, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Va a ver, pues yo violo todos me paso los topes de gasto, porque la norma me lo permite, porque no hay sanción, pero la norma tiene sus límites, porque estás afectando el derecho humano de otra persona, ¿sí? Al mismo tiempo viola tus derechos, porque tú estás violando los derechos de otros, ¿sí? Esto está como la señora esa que dice, es que le pegaron a mi hijo nada más porque se metió a una casa a robar. Si no era muy bueno, nomás estaba robando, ¿no? Adelante, por favor. ¿Sí? Entonces, dice, no pueden participar, no pueden recibir recursos de públicos ni privados, y no pueden asistir a eventos de partidos políticos, eh, y menos si hay un candidato a partido político que está haciendo campaña y luego se suma el candidato a juzgador al evento, dice la norma, ok, te voy a prorratear el costo que tuviste del evento y lo voy a sumar a tu gasto de campaña. A ver, esto tiene que ver, por ejemplo, una interpretación totalmente absurda. Por ejemplo, pues si ya gastó el recurso, pues el gasto se lo pones a él y él violó el tope de gasto y se lo aplicas. O sea, se lo voy a prorratear con el partido político. El partido político lo va a tomar allá como su gasto y dice, pero es una sanción y lo voy a multar y todo lo que tú quieras. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando nos hacen la pregunta de cuando hay documentos de lavado de dinero, ¿no? El candidato tuvo recursos de forma ilegal y son de origen ilegal, y luego la autoridad quiere cobrar impuestos por esos ingresos omitidos.
pues no puede pagar impuestos por los ingresos sometidos porque son de origen ilegal. Acá es la misma interpretación. Y esta defensa, que la están viendo ahorita, yo le he platicado con muchos de los compañeros que dedican a esta materia, van a decir, oye, si tú me estás diciendo que es ilegal, ¿por qué me lo quieres comprobar como gasto? ¿Le van a dar el mismo tratamiento? O sea, yo no sé quién hizo esto. De verdad, no sé quién la hizo. No sé quién la hizo. Pero que se está judicializando la contienda, la está judicializando. ¿Sí? Entonces, hay procedimientos totalmente fuera de toda interpretación. Adelante. Ay, pues bueno, dice la autoridad, pues le voy a reprochar que se gastó el recurso, este, pero se lo voy a sumar y luego dice que no se lo voy a sumar. No ha habido como que un foro interno de análisis real, serio, sobre estos elementos y lo que están dejando son las puertas abiertas. Adelante. La iglesia en manos de, ¿sí? No hay, dice el artículo 500 de la Ley General de Instituciones Procedimiento Solar señala que se tiene que participar en igualdad de condiciones y estamos viendo que si es un puesto de elección popular el que están promoviendo, no lo estamos promoviendo en igualdad de condiciones. Adelante. ¿Sí? Dice el artículo 504 de procedimientos electorales, dice que pues, el INE tiene estas facultades para llevar a cabo eh, eh, estas actividades y entre ellas dice que organizar y desarrollar en su caso foros o de debate entre los candidatos, establecer bases para las instituciones del sector público de la ciudad puedan brindar apoyo y espacios de manera gratuita, vigilando su adecuado desarrollo. Esto nos pasa como cuando tenemos la norma de candidatos a partidos políticos, que muchos especialistas en la materia llegamos a los lugares y son especialistas en la materia y no saben que les pueden dar el edificio público, el estadio gratuito, porque la norma así lo señala, ¿no? Y ya se gastaron todo el recurso en el primer evento, ¿no? Vamos a esperar cómo quedan estas reglas muy claras, porque las que hay son muy imprecisas, pero el candidato puede recibir todos sus recursos. Son públicos, sí son públicos, pero este espacio quedó ahí muy marcado porque es una forma de generar recursos, ¿sí? Vigilando eh, y ahí lo que queda impreciso es quién va a organizar los debates, el instituto o los terceros o el funcionario o la institución, para que no se considere. Ahora, si hay un debate, por ejemplo, un foro en el que la organización de abogados, porque pues ahora sí vamos a tener pues, abogados del bien común, organiza un evento, un foro sobre la igualdad o desigualdad de la norma, eh, pues el foro a lo mejor invitan a 6 especialistas, 6 maestros, y el séptimo es un candidato. Pues yo creo que ese foro sí tiene las características de ser un foro de debate, ¿no? Un foro de ideas. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo lo van a demostrar, cómo van a invitar al candidato. Por ahí es una de las esquemas que tienen a favor los candidatos, pero tienen que tener un equipo que tenga la capacidad de organización de esos eventos y que los demuestre, ¿sí? Porque si no, si no se tiene esa experiencia, pues vamos a meter en un problema a los candidatos, ¿sí? Ya checamos lo del financiamiento público-privado, los topes de gasto personales, eh, ya tenemos allí por ahí unos formatos. Los formatos a la hora que ustedes quieren hacer la suma no los pueden hacer. Eh, ya determinaron los topes que les comentaba. Y luego la autoridad va a supervisar que ningún partido o servidor público realice actos de proselitismo o posicionamiento a favor o en contra de la candidatura alguna. Allá en la materia de partidos políticos sí tenemos reglas muy específicas, ¿no? Que dentro de las instalaciones, dentro de la institución, afuera de las escuelas, dentro de o sea, ¿qué va a pasar ahí? Porque eso, que es un acto de proselitismo, tiene un costo, va a tener un costo. ¿Cómo se va a medir eso? ¿Sí?
Eh, Vamos a ver que esos acuerdos para coadyuvar en la difusión equitativa de las propuestas. Todavía no tenemos claridad en ese sentido. Adelante, por favor, Dulce. ¿Sí? Y luego tenemos un problema, ¿no? Ahí, eh, ¿qué pueden promover los candidatos? Dice que van a promover nada más su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas para mejorar cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho de la libre expresión, siempre que no excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales aplicables. Aquí está el corazón de cómo mis compañeros que se dedican a, a asesorar a los candidatos en materia electoral funcionan. Pero, ¿qué va a hacer el candidato si no tiene personal? ¿Quién le va a ayudar a hacer todo esto? O sea, yo le sacar una regla rápida y decir, pueden participar de forma gratuita. Y es que acá no existe la figura de simpatizante y militante. De este lado no existe. Debieron trabajar esa figura, ¿sí? O sea, por eso, y yo por eso les digo, yo les deseo mucho al instituto y a los candidatos que tengan un buen resultado, pero la norma está totalmente fuera del espacio, ¿no? Ahora, dice la otra, pueden hacer propaganda, ¿sí? Escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones durante el periodo de campaña, y luego les dicen que no tienen recurso y que no lo pueden ejercer y que nada más pueden con su Facebook. ¿Cómo le van a dar a conocer la candidatura a la comunidad? A los foros van a asistir 100 gentes. En los medios de comunicación van a tener que tener mucho cuidado a la hora de difundir los medios electrónicos, los medios de difusión. Aquí el candidato no va a poder ir a un evento, a un meeting, a, a un foro masivo. ¿Cómo va a promocionarse? ¿Cómo va a llegar al elector? Y luego las estadísticas esas de participación son niveles bajísimos, que la gente va a participar. Entonces, tenemos un problema muy serio, ¿sí? Y, y el hecho de que no tengamos esos elementos, abstenerse de utilizar recursos materiales, humanos y financieros eh, de otras organizaciones, pues debieron haber dejado como a los candidatos independientes a que tuvieran una organización civil o una organización que les ayudara a respaldar su operación. Los debieron haber dejado como a ellos para que tuvieran un elemento sustancial. Adelante, por favor. Bueno, todo el esquema que les comento, eh, a ver, tú le dices, a ver, voy a presentar una encuesta. Debo de ir al instituto, me voy a pegar a una ley que regla acciones de partidos políticos. ¿Y quién no es una aportación eso de campaña? ¿Sí? Pero dice, pero el candidato no la puede contratar. Yo en algunas situaciones hemos visto que les hemos pedido al instituto, oye, investiga quién le pagó a esa encuestadora, porque siempre las encuestas salen a favor de ese candidato, ¿no? Y dice, no, es que no es posible. No, pues claro que es posible. Y resulta que ve la triangulación y recursa que el recurso salió de ahí, ¿no? ¿Sí? Este, Aquí están todos los artículos, se los dejo en el documento para que los vean. Les va a ayudar muchísimo a los que están metidos en estos temas para que comprendan cómo es esta parte técnica que está atrás de la parte política, está atrás de la parte política. Porque la parte técnica, el instituto hace las dos evaluaciones, la evaluación política de la acción del proceso electoral y la evaluación técnica de costo-beneficio. Y yo siempre he dicho que hay una contradicción ahí muy fuerte. No puede haber ese tipo de situaciones porque los candidatos los estamos dejando sin capacidad de defensa. Adelante, por favor. Sí, les dejo aquí todos los artículos señalados, ahí les pueden servir muchísimo. Este,
y sobre todo que les pueden ayudar a organizar una campaña, les pueden organizar, y estoy hablando con los candidatos, estoy hablando con los candidatos, porque con eso que no puedes hablar con los terceros porque no tienen autorización para trabajar, entonces ahorita pobres candidatos van a ser los que hacen todo. Alguna vez yo platicaba aquí de broma un día fui con la familia a un puerto y el puerto, el señor que nos vendía los boletos para entrar al viaje de un barco, y ya cuando subimos al barco, él recibía los boletos. Me dijo, pues, pero después era el cocinero y era el que hacía los eventos allá adentro, el que hacía el evento de los cuchillos y luego hacía el evento del payasito y él se disfrazaba y todo. Pobre hombre, hacía todo, ¿no? Y al final, al lado de la salida, era como el que estaba en la puerta dando las gracias por todo. Aquí les va a pasar igualito a los candidatos, ¿sí? Van a hacer todo, ¿sí? Entonces, eso es lo que piensa el instituto, eso es lo que piensa el instituto, ¿sí? Y yo voy a ver cómo van a hacer las cosas, van a ver qué pruebas. Todavía están a tiempo los candidatos de decir, oye, espérate, ¿cómo lo voy a hacer? Porque al aceptar yo las condiciones, pues estoy aceptando que van amarrados de manos y están aceptando violar la norma, ¿no? Adelante, por favor, ¿sí? Entonces, como les comento, aquí están todas las normas, se las hicimos como una selección. Adelante, por favor, Dulce. Y aquí en esta ley tenemos, fíjense nada más, dice la autoridad. eh, se aprobó en lo particular que sea como gasto a reportar lo relativo al personal de apoyo. ¿Cómo? Yo les digo, qué interesante norma, pero si les dan 220,000 pesos, ¿quién le van a pagar en 60 días a esa persona? O sea, personal de apoyo, 220,000 pesos. Si con 220,000 pesos quieren con eso que haga todo, y con 1,400,000 quieren que haga todo, ¿qué le va a pagar a esa persona? Y además vamos a usar los formatitos famosos, ¿no? De, de apoyo, ¿no? Y luego, si voy a contratar bajo ciertos montos, también les dejé una tabla aquí adentro, desde cuándo voy a reportar cómo mis proveedores deben estar de alta en el Registro Nacional de Proveedores. Estuvimos viendo el Registro Nacional de Proveedores y ahora quieren que les reporten hasta cuánto por unidad, por centímetro, por peso, por cuartilla, por el gasto del proveedor de asesoría. Ahí es una violación totalmente, ¿sí? A los procedimientos de fiscalización. Porque, ahora, lógico, si el candidato usa una empresa fantasma 69 o se cae en un supuesto de este tipo, bueno, pues tiene toda la razón. Pero con esas cantidades, los proveedores van a participar, pues van a falsear los datos. ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, estos procedimientos sancionadores también les dejamos algunos elementos adelante para que los puedan revisar, cómo llevar a cabo. ¿Qué va a pasar si un candidato, otro candidato travieso, sube espectaculares a nombre del candidato, hace gasto a nombre del candidato, saca playeras a nombre del candidato? Pues, ¿se acuerda este procedimiento donde vamos a pasar peleando estos procedimientos sancionadores, ¿no? Adelante, por favor. ¿Sí? Eh, bueno, pues adelante, hay un manual de operación, adelante, adelante. Y en esta segunda parte, amigos, les voy a dejar todo otro documento, adelante, por favor, que son unos lineamientos, adelante, Dulce, por favor, que fiscaliza el instituto, conceptos clave, el buzón electrónico, toda la comunicación va a ser vía buzón electrónico, este, ¿cómo van a sacar la cuenta bancaria? Dice, pues una cuenta bancaria que ya es utilizar. ¿Cómo es tan fácil ahora que los bancos tienen una cuenta bancaria? Con eso de que conoce a tu cliente el banco y los bancos no te dan la cuenta bancaria tan fácil, yo quiero ver cómo lo están haciendo, ¿sí? Y conocer la situación patrimonial de nuestro candidato. Vamos a cerrar la sesión, amigos. Dulce, por favor.
invitarlos, amigos, a que reflexionemos sobre este tema, que es un tema de carácter técnico. Les dejamos mucho material eh, y los invitamos, el que tenga dudas, tienen ahí nuestro WhatsApp, nuestros medios de comunicación a través de nuestras redes. Nuestra tarea, pues, es siempre buscar transparentar estas campañas que tengan la certeza de tener un resultado favorable, ¿sí? Entonces, los invitamos a que reflexionemos sobre estos temas y les agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Mayoría absoluta, transparentando campañas.